de hoy. Él es integrante, director de la agrupación Momento Constituyente, que se ha estado dedicando a hacer un poco de democratización, ¿cierto?, del conocimiento, haciendo charlas a distintas organizaciones, agrupaciones, etcétera, para que la gente pueda participar del proceso constituyente que se aproxima de manera informada. Dejo a Rodrigo para que él les cuente mejor quién es, de qué se trata, y para que puedas comenzar nomás, Rodrigo. Un gusto Súper. que nos estés acompañando. Ahí estoy. Eh, muchas gracias a todos y a todas por la invitación. Eh, como bien decía la Dani, mi nombre es Rodrigo Mayorga, soy historiador, antropólogo educacional y profe, profesor educador. En el fondo creo que es el elemento que une todas las funciones o las actividades a las que me dedico hoy día. Y como bien decía Daniela, soy director de esta organización llamada Momento Constituyente. Es una organización que nace justamente en el contexto del proceso constituyente actual, como una iniciativa que busca, o más bien que parte de la base de que poder ejercer los derechos democráticos que todos y todas tenemos, supone o requiere muchas veces de procesos educativos, de conocer. Yo creo que algo que yo digo siempre, que nos demostró a todos el estallido social y el proceso constituyente que se abrió luego, fue justamente cuán poco sabíamos de muchas cosas. Yo no sé si ustedes compartirán esto conmigo, pero si algo a mí me ha pasado mucho en los últimos meses es encontrarme constantemente dándome cuenta de cuántas cosas no sé respecto a procedimientos, respecto a procesos políticos, respecto a situaciones puntuales. Y al mismo tiempo, cuánto más interés se me ha despertado en esa búsqueda, en este contexto. Y Momento Constituyente surge, como decía, en esa lógica, entendiendo que los procesos educativos son procesos que se dan en distintos espacios, entendiendo que los procesos educativos no son solo procesos de carácter formal, y entendiendo que el rol en esto es bidireccional, en el sentido de que supone educarnos y educar también a otros. Y hemos empezado esta lógica de educación comunitaria, que un poco lleva a la invitación el día de hoy a venir a conversar sobre el proceso constituyente actual que está viviendo el país. Y que es un proceso que sin duda alguna hay que entender en el contexto, diríamos, inicialmente de un mes importante, de un mes particularmente relevante que va más o menos desde el 18 de octubre hasta el 15 de noviembre. El 18 de octubre, nosotros sabemos, comienza, al menos marca el hito de inicio del denominado estallido social chileno, con todos los actos de protesta y de manifestaciones que están reflejados un poco en esa imagen que ya se ha vuelto icónica de alguna manera al respecto. Y el 15 de noviembre marca esta otra imagen que uno tiene aquí en la derecha, que es la famosa reunión de los presidentes de partido, esta reunión que ocurre el 14 de noviembre y que concluye el 15 con la llamada firma del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Frente al acuerdo por la paz y la nueva constitución, bueno, así como frente al estallido social, por supuesto que hay miradas bien distintas y hay posiciones bien distintas respecto a qué es esto. Hay valoraciones, uno podría decir, muy distintas, pero lo que yo quiero plantear aquí en el fondo es que estos dos marcan hitos muy significativos en torno al momento constituyente, ahora ya no el nombre de la organización, sino que el fenómeno histórico que estamos viviendo como país. Sin querer hablar, detallar en exceso temas como de teoría política, una constitución, y en eso vamos a conversar un poco hoy día, es en el fondo un pacto social por medio de las cuales un pueblo, una nación, una ciudadanía
define o se pone de acuerdo en cómo quiere vivir junta, en cuál es la manera en la cual se quiere organizar. Y cuando nosotros hablamos, los historiadores, de los momentos constituyentes, esencialmente lo que estamos diciendo es que llega un momento, varios en realidad, en la historia de un pueblo, de una nación, de una ciudadanía, en que ese pueblo se hace esta pregunta y dice, queremos preguntarnos cómo nos queremos organizar. Y lo que podemos decir es que efectivamente, hace ya un tiempo, esto no desde octubre, sino que desde hace ya un tiempo, esa pregunta está dando vueltas y está arriba de la mesa. Durante mucho tiempo no estuvo arriba de la mesa porque no se podía poner arriba de la mesa, porque era peligroso y era riesgoso, el país vivía bajo una dictadura, estábamos en una situación donde siquiera levantar esa pregunta era un riesgo. Durante mucho tiempo después la pregunta para muchos no era un tema, sea porque habían mantenido ese miedo o sea porque no querían hacerse la pregunta, pero ya en la última década, y esto fuertemente impulsado también por el avance de distintos movimientos sociales, esa pregunta ha empezado a resonar con cada vez más fuerza y conocerán y recordarán ustedes iniciativas como la de marcar el voto con la AC de Asamblea Constituyente años atrás, y recordarán que el segundo gobierno de Michelle Bachelet llegó al poder con un programa de gobierno en donde incluía una propuesta de cambio constitucional. Eso era algo que no había ocurrido desde el retorno a la democracia, más allá de que no se haya podido concretar. Y de alguna forma, este momento del estallido social viene a catalizar con mucha más fuerza ese momento, le viene a dar un impulso mucho mayor a ese momento constituyente que ya se estaba desarrollando. La imagen que yo siempre digo que falta acá, porque no es un hito, es un proceso, es la imagen de los cabildos. Es cómo este estallido social no solo fueron millones de personas en Plaza La Dignidad o Plaza Baqueano, según como la quiera llamar cada uno de ustedes, ni protesta a lo largo de todo Chile, sino que también fue un montón de instancias autoconvocadas de educación, de conversación, de diálogo en torno a esa pregunta: ¿qué país queremos? ¿Cómo queremos vivir juntos? Que es la gran pregunta de la política y la gran pregunta de la democracia. Y en el fondo, esta otra imagen es relevante, pero no porque sea la catalizadora del proceso y no porque sea tampoco la que lo inicia o ni siquiera uno podría decir su espíritu. Lo que sí es muy importante en esta imagen es que esta imagen es la forma en la cual este proceso finalmente se institucionalizó. Eh, y, y concretamente, ¿qué es lo que ocurrió el 15 de noviembre en la noche, en la madrugada? El 15 de noviembre en la madrugada se juntaron estos distintos presidentes de partidos políticos, unos con caras más alegres y otros con caras no tan alegres, pero acordaron que iban a votar a favor de una reforma constituyente que introdujera un proceso para crear una nueva constitución a nuestra constitución actual. Para cambiar cualquier parte de nuestra constitución actual se requieren, por norma de la misma constitución, 3/5 de los parlamentarios en ejercicio. Y cuando ese cambio afecta a ciertos capítulos, incluyendo el capítulo que reforma la misma constitución, se requieren 2/3. Entonces, lo que ocurrió esta noche es que todos estos presidentes de partido y presidentas dijeron: comprometemos que nuestro partido va a votar a favor. Y sumando todos esos partidos, se obtiene un número mayor a 2/3 y por lo tanto garantizaba que esta reforma debía pasar. Esta reforma efectivamente se llevó al Congreso, se votó a favor por quienes habían comprometido su voto a favor y por algunos que no lo habían comprometido y que después entregaron el voto de todas maneras. Y eso concluyó el 24 de diciembre del año 2010 con la aprobación de una reforma constitucional que establece el proceso constituyente que podría permitir cambiar nuestra constitución actual por una constitución nueva. ¿Por qué eso es muy relevante? Porque desde cierto punto de vista es un hecho histórico. Todas las constituciones
previas que hemos tenido como país han sido constituciones que han surgido luego de algún quiebre democrático, de algún golpe de Estado, de alguna guerra civil, de algún levantamiento, de algún hecho crítico de distinto tipo. Pero no solo eso, han sido procesos que esos procesos han barrido con la constitución anterior y han impuesto luego o planteado luego una nueva constitución. Por primera vez en la historia de Chile estamos en un proceso que está presente en la misma constitución. En el fondo, un proceso que marca cierta continuidad, uno podría decir, institucional y o democrática. Eso es la primera razón por la cual es relevante mencionar este hito institucional. Y hay una segunda razón por la cual también es muy importante mencionar este hito institucional. Y es que en el momento en que esto se aprueba como reforma constitucional y pasa a formar parte de nuestra Constitución, este proceso forma parte de la ley suprema de nuestra nación. ¿Y eso qué significa? Esencialmente, significa que nadie puede desobedecer lo que plantea este proceso. En el fondo, que todo lo que yo les vengo a contar hoy día de cómo va a funcionar y cómo está establecido, tiene que ser así, a menos de que se junten 2/3 de los parlamentarios de nuevo y hagan alguna reforma a alguno de estos distintos pasos. En el fondo, no se trata de voluntades políticas. Hoy día, por ejemplo, el plebiscito de entrada, que es lo primero que vamos a mirar, tiene una fecha establecida en la Constitución, que es el 25 de octubre. ¿Podría el gobierno desconocer esa fecha? No. O podría, pero se pondría fuera de la Constitución, con las responsabilidades y las sanciones que eso implica para un gobierno. ¿Podría cambiarse la fecha? De que se puede, se puede. Se cambió en abril, pero se cambió porque hubo 2/3 de los parlamentarios en torno a que estuvieron a favor de ese cambio. Y eso también lo menciono siempre al principio porque han salido muchos proyectos de repente que dicen, es que va el plebiscito, que si no tiene el 50% no vale, o que vamos a cambiar la opción 1 por esta otra opción. Para que cualquiera de esos proyectos pudiera ser real, para que pudiera ser parte de este proceso, requeriría un apoyo de 2/3 de los parlamentarios. Para que se hagan una idea, ninguna de las dos, ni la oposición ni el oficialismo, tienen los 2/3. Por lo tanto, requiere una especie de consenso transversal. En el fondo, y por eso esta foto es significativa, requiere tener sentado en una misma mesa desde la UDI hasta Revolución Democrática y el Partido Común. Ese es el nivel de consenso que supone sacar una reforma de este tipo. ¿Ya? Ya. ¿Cómo está organizado este proceso constituyente? Lo que yo voy a hacer en creo que partimos como hace 10 minutos, una media hora más o menos, es contarles el funcionamiento o la organización de este proceso. Este proceso tiene muchos temas y subtemas y cosas más específicas, entonces hay varios temas que simplemente los voy a mencionar y después ustedes, si quieren, pueden pueden preguntarme cuando tengamos el espacio a las preguntas, como para que podamos usar el tiempo en aquello que a ustedes les parezca más interesante y relevante. Eso se compone, debiéramos decir, de 4 etapas fundamentales. La primera etapa es lo que conocemos como el famoso plebiscito de entrada, que es el plebiscito que se realiza el 25 de octubre. ¿Ya? Y es un plebiscito en el cual nosotros nos vamos a enfrentar a 2 preguntas. Aquí hay un error gráfico, pero es porque si no me queda muy lleno en la pantalla, que en el fondo estas 2 preguntas van a estar en 2 votos distintos. No es que vayan a recibir este voto, este es un voto de referencia totalmente, por favor. Vamos a estar enfrentados a 2 preguntas. Pero antes de decir cuáles son las 2 preguntas, hay que recordar que para votar en este plebiscito se mantienen las mismas reglas que están dispuestas por la ley electoral actual y la constitución actual. En el fondo, si hoy día el voto en Chile es voluntario, para este plebiscito el voto en Chile es voluntario. Si hoy día los chilenos del extranjero pueden votar en plebiscitos, pero no en elecciones de representantes,
estos chilenos pueden votar en este plebiscito. En el fondo, para efectos de este plebiscito, las reglas son las mismas reglas de siempre, salvo algunos temas que podemos profundizar después que tienen que ver con el COVID y específicamente algunas situaciones más particulares. En este plebiscito, a nosotros nos van a hacer dos preguntas. La primera pregunta es si nosotros queremos o no una nueva o un proceso para una nueva constitución. Es la famosa discusión del apruebo o el rechazo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con esa pregunta? Al final de ese día, al final del 25 de octubre, se van a tomar todos los votos, se van a sacar los votos blancos, se van a sacar los votos nulos, se va a agarrar el total que quedó, el 100% de lo que quedó, y se va a contar cuántos votos son por el apruebo y cuántos votos son por el rechazo. Como son solo dos opciones, una de esas dos va a terminar teniendo el 50% más uno y va a ganar. Si la opción que gana es la opción del rechazo, eso significa que el proceso constituyente concluye ahí. En el fondo, planteamos que no queremos mantener este proceso abierto, queremos cerrarlo, estamos bien como estamos y nos sigue rigiendo la Constitución que nos rige actualmente y que nos va a seguir rigiendo hasta ese día, sí o sí. Pero además nos va a seguir rigiendo para adelante sin que haya ningún otro paso para poder cambiarla. En cambio, si gana el apruebo, lo que va a pasar es que avanzamos hacia la siguiente etapa del proceso. En el fondo, mantenemos abierto el proceso constituyente. ¿Por qué lo digo de esta forma? Sobre todo pensando que este es el plebiscito que se viene más cerca. Porque aquí hay que ser súper claro respecto a saber exactamente lo que estamos votando. Estamos tomando una decisión respecto al proceso constituyente. En el fondo, no tenemos cómo, con esto no estamos comprometiendo ningún paso posterior necesariamente. Lo que estamos diciendo, o por lo que estamos votando, es por si queremos que este proceso siga adelante o porque termine aquí. Entonces, por ejemplo, cuando hay gente que dice, desde el rechazo, por ejemplo, había un video dando vueltas como, oye, te casarías sin conocer a la novia, como diciendo, votarías a apruebo sin saber qué constitución va a venir después. Eso es falso, porque cuando usted vota apruebo, no está diciendo que va a votar sí o sí por lo que venga después. De hecho, va a tener una opción posterior para aprobar o rechazar esa propuesta final. Por lo tanto, como alguien decía por ahí, es más bien una pregunta de si quiere conocer a la persona y después ver si se quiere casar o no más adelante, etc. Por otra parte, cuando alguien dice que también, por el otro lado se escucha a veces como, si usted vota apruebo está eliminando la Constitución de Pinochet, eso tampoco es cierto, porque la Constitución nos va a seguir rigiendo hasta que se promulgue una nueva Constitución. Por lo tanto, si el apruebo gana el 25 de octubre con un 100%, el 26 de octubre la Constitución de 1980 sigue rigiendo a este país. Entonces, hay que tener súper claro que estamos votando por esta pregunta de si queremos mantener el proceso abierto o si lo queremos cerrar. Y dependiendo de eso, es si votaré apruebo o rechazo. La segunda pregunta es una pregunta relevante si llega a ganar el apruebo, porque si gana el rechazo, se acabó el proceso y por lo tanto no importa mucho. Y es la pregunta sobre si el proceso sigue abierto, ¿quién debiera redactar esta propuesta de nueva constitución? Y aquí las opciones son dos, la convención mixta constitucional y la convención constitucional, ¿ya? Suenan igual, la única diferencia es la palabra mixta, que no es lo mismo que paridad, que no es lo mismo que 50 de hombres y de mujeres. ¿Qué significa la palabra mixta en este caso? Significa que en esta convención van a haber sí o sí, pase lo que pase, un 50% de miembros que son ciudadanos elegidos por nosotros y un 50% de miembros que van a ser parlamentarios actualmente en ejercicio. Esencialmente, cuando usted vota por la convención mixta, lo que está diciendo es que quiere asegurar que pase lo que pase después, en este organismo, la mitad de los asientos estén reservados para parlamentarios. Cuando usted vota por la convención constitucional, está votando por un organismo que sea
100% de ciudadanos electos, que es lo que en teoría política se llama comúnmente una asamblea constitucional. Aquí le cambiaron el nombre, pero en el fondo tiene que ver con los miembros, con el porcentaje de miembros en este caso. Si usted vota por la Convención Constitucional, lo que está diciendo es que no quiere dejarle ningún espacio, ningún asiento reservado a los parlamentarios. Eso no significa que una persona que hoy día es parlamentario no pueda participar de ese proceso, pero para poder llegar allá va a tener que renunciar a su cargo y postular como cualquier ciudadano común y corriente. En el fondo no va a tener este espacio y este camino reservado. Además de eso, que es yo diría como la diferencia más importante, existen algunos otros puntos que están aquí graficados en esta tabla que diferencian a la convención mixta y a la convención constitucional. Y en esto me voy a tener un poquito pensando que este es el plebiscito que nos toca, entonces esto es bien relevante hoy día. Como les decía, la convención mixta tiene 50% de parlamentarios, 50% de ciudadanos electos, y la Convención Constitucional tiene 100% de ciudadanos electos. En términos de número, la Convención Constitucional tiene 155 convencionales, mientras que la Convención Mixta tiene 172. ¿Esto por qué? Porque la mitad de esos son parlamentarios. Entonces, en la práctica, en la Convención Mixta hay 172 partidos 2 de 86. 86 parlamentarios y 86 ciudadanos electos. En cambio, en la constitucional común y corriente, llamémosla, hay 155 convencionales directamente electos. En la práctica esto tiene que ver porque hoy día el país tiene 155 diputados y por lo tanto se replica la misma cantidad de convencionales electos por distrito que hoy día tenemos con los diputados. Si su distrito, el distrito en el cual ustedes viven, tiene, por ejemplo, 5 diputados, entonces va a tener en la Convención Constitucional 5 convencionales constituyentes. En cambio, en la Convención Mixta va a tener menos, porque los que usted va a elegir son menos personas, porque son solo 86. Ahí está como el cálculo. ¿Estoy con audífonos? Segunda o otra diferencia importante, que es la que tenemos acá, es lo que veníamos conversando antes. En el caso de la convención mixta, los parlamentarios no dejan de ser parlamentarios y por lo tanto siguen cumpliendo su trabajo como parlamentarios. Es decir, va a tener que estar legislando y participando de la convención. Pueden, si ellos quieren, no trabajar en el Congreso mientras trabajen en la convención, pero eso va a significar también ciertas problemáticas para el trabajo mismo del Congreso. Pero en el fondo pueden seguir cumpliendo ambas labores. Mientras que en el caso de la Convención Constitucional, los congresistas, si alguno quisiera participar, como les decía hace un rato, tiene que renunciar a su cargo y luego postularse para poder salir elegido. Y si no sale elegido, perdió. No le devuelven el cargo al cual renunció. Entonces no se puede ser al mismo tiempo congresista y convencional constituyente. Esa diferencia también se replica en el tema del sueldo o de la dieta. Todos los convencionales constituyentes electos por la ciudadanía, sea este 100% o el 50% de acá, van a recibir una dieta de 50 unidades tributarias mensuales, que es aproximadamente 2,5 millones de pesos. Eso en el fondo es el dinero de sueldo, sin contar asesoría, cualquier tipo de apoyo y otros temas. De sueldo son 2,5 millones de pesos. En el caso de la convención mixta, los 86 electos reciben también estos 2,5 millones, pero los parlamentarios, como siguen ejerciendo su trabajo de parlamentario, mantienen su sueldo de parlamentario, que sabemos más o menos hoy día está alrededor de los 7 millones de pesos brutos después de los últimos ajustes. Y finalmente, la última diferencia tiene que ver con lo que se conoce como la inhabilidad. La inhabilidad, perdón, van a ver moviéndome, pero es porque voy a prender una luz. La inhabilidad tiene que ver con
Ahí está. Tiene que ver con cuánto tiempo se establece que una persona que participó de la redacción de una nueva constitución no puede volver a presentarse a un cargo de elección popular. ¿Y cuál es el sentido que esto tiene? Esto es algo que se hace en todos los procesos constituyentes del mundo. El sentido que esto tiene es que como las personas que participan de la Constitución están redactando las reglas del juego, no queremos o tratamos de evitar de que esas personas terminen de redactar y se pongan a jugar el juego automáticamente, porque eso podría ser un incentivo perverso para que las personas redactaran no pensando en sus representados, sino que pensando en ellos mismos o ellas mismas. Y por lo mismo, la mayoría de los procesos constituyentes establece procesos de inhabilidad de 3, 5, que es lo más común, y en algunos casos hasta 10 años. O sea, yo termino de escribir esto y en 10 años no me puedo presentar a ningún cargo de representación política. En el caso de Chile, en el proceso de la negociación misma y todo el cuento, se estableció que la inhabilidad iba a ser de 1 año, lo que de por sí ya es bastante poco, porque no alcanza a ser ni siquiera un ciclo electoral completo, o sea, gente que ya está, podría estar de nuevo en eso. Pero va a ser de 1 año, es como está establecido, y como digo, a menos de que 2/3 de los parlamentarios lo cambien, esa es la regla. Pero en el caso de la convención mixta, esa inhabilidad ni siquiera es de 1 año, es de 0 días. ¿Por qué? Porque justamente esa inhabilidad significaría que los parlamentarios que participaran tendrían que dejar de ser parlamentarios al día siguiente de terminar esto, que en el fondo es como lo mismo que renunciar, y por lo tanto, en el caso de la convención mixta, la inhabilidad se desaparece completamente. ¿Ya? Esas son, en términos prácticos, las principales diferencias entre la convención mixta y la convención constitucional. La última diferencia importante, pero se las voy a mencionar en la siguiente etapa, es la diferencia de la paridad de género, que no es una diferencia en sí misma de las convenciones, pero que como es una regla que solo se aplica a los convencionales electos, vamos a ver después por qué es imposible que se dé paridad de género en la convención mixta, mientras que en la constitucional es obligatorio. Esas son como las grandes líneas de diferenciación. Ya, imaginemos que el 25 de octubre gana el apruebo. Eso es el primer punto, porque si no gana el apruebo, no es necesario hablar de nada de lo que viene después. Pero si el 25 de octubre gana el apruebo, pasamos a la siguiente etapa, que es abril del 2021, que es lo que llamamos la elección de constituyente. Da lo mismo si ganó el apruebo, da lo mismo si ganó la mixta o la no mixta, porque igual vamos a tener que ir a votar en abril del 2021. La diferencia es cuánta gente vamos a elegir, pero vamos a ir a votar igual sí o sí. Y frente a estas votaciones, hay varias cosas que ya están claras y varias cosas que no están tan claras, porque hay algunos temas que todavía están discutiéndose, están arriba de la mesa. Entonces, yo les quiero contar qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. Y algunas de estas cosas, después, como digo, si les interesan, las podemos profundizar en la parte siguiente. ¿Qué es lo que sabemos? Primero, que vamos a elegir convencionales constituyentes votando y usando el sistema que usamos para elegir diputados, que es el sistema representativo proporcional. No quiero dar la lata, o repito, podemos hacerlo, profundizar después respecto al funcionamiento exacto de este sistema representativo, pero sí creo que es importante que conozcamos la lógica que tiene detrás. Habrán escuchado esto del arrastre, de las listas, de los candidatos con menos de un porcentaje. Voy a tratar de hacerlo más simple en esto. La lógica del sistema representativo es que es un sistema que privilegia las listas por sobre los candidatos o candidatas individuales. Y que, por ejemplo, si existe en un distrito 10 cupos que se están jugando, y va una lista de derecha, una lista de centro y una lista de izquierda, cada lista debe llevar la misma cantidad de los cupos, 10 candidatos o candidata, y luego se suman, cada persona va, vota por un candidato o candidata, y luego se suman los votos de cada una de las listas.
Imaginemos que la lista de centro sacó el 50% de los votos del distrito, la lista de derecha sacó el 20% y la lista de izquierda sacó el 30%. Y el total de cupos son 10 cupos. Entonces, lo que este sistema intenta hacer es repartir los escaños de las personas elegidas de forma proporcional. Entonces, si la lista de centro sacó el 50%, va a recibir 5 candidatos electos o candidatas electas. La lista de derecha sacó el 20% de 10 es 2, va a tener 2 candidatos electos. La lista de izquierda sacó el 30%, va a tener 3 candidatos electos. ¿Por qué se hace esto? ¿Y por qué se privilegia la lista por sobre los candidatos? Porque imagínense que la lista de centro va con un candidato muy bueno, entonces el 50% de las personas del centro, de ese 50, el 49 votó por una persona. Y esa persona es la primera mayoría y ganó. Y el resto de sus compañeros sacaron todo 1%, 0%, 0,5%, entonces no salió elegido. Entonces, el problema que uno se encuentra ahí es que, a pesar de que en ese distrito el 50% de la gente tiene ideas de centro, al momento de votar en el Congreso van a tener un solo voto, de 10. Entonces, van a tener el 10% del poder de decisión. Lo que hace este sistema es tratar de equilibrar eso, y ¿cómo lo hace? En el fondo, dándole a cada lista un total. Y por eso tenemos que hay situaciones de parlamentarios con baja votación, pero que están elegidos, están ahí. ¿Por qué? Porque la lista está representada según las votaciones. Esto, para efectos prácticos de esta votación de constituyentes, se aplica el mismo principio. Nosotros vamos a ir a votar en abril del 2021, si gana la prueba, vamos a ver candidatos en distintas listas y vamos a votar por un candidato o una candidata, pero luego la cantidad de candidatos electos de convencionales de esa lista va a depender del total de votos que obtenga la lista. ¿Ya? Primera cosa que sabemos. Segunda cosa que sabemos, se lo estaba comentando, que cualquier persona que quiera ser candidato a convencional constituyente tiene que renunciar a cargos de elección popular. En la práctica es más simple que esto. Si yo inscribo mi candidatura y tengo algún cargo de elección popular, renuncio de forma automática. Ni siquiera tengo que hacer la renuncia. Pero esto quiere decir que bueno, aquí decir los parlamentarios, pero ningún ministro, ningún gobernador, ningún alcalde, concejal puede postular a esto mientras mantiene su trabajo, y después si pierde decir como, ya no importa, ahora vuelvo al puesto que tenía. En el momento en que postula, se ejecuta la renuncia. Y lo tercero, que esto lo podemos después conversar con más calma en las preguntas si quieren, pero lo dejo lanzado aquí, es que ya está asegurado, porque esta reforma constitucional ya pasó, que va a haber paridad de género en los convencionales constituyentes electos. En la práctica esto significa que los resultados, en el caso de que en un distrito no haya paridad de género, en el fondo, de nuevo, volvamos a este distrito que tiene 10 cupos, por así decirlo. Imagínense que salieron elegidos 4 hombres y 6 mujeres. Entonces ahí no hay paridad, porque hay más mujeres que hombres. La paridad de género funciona siempre para cualquier lado. En ese caso hay 6 mujeres y 4 hombres. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se toma a la mujer que obtuvo la menor votación de esas 6 y se le reemplaza con el hombre con mayor votación de su propia lista, Y al revés, si llegase a ser que eran 6 hombres y 4 mujeres, o 7 hombres y 3 mujeres y tienen que quedar 5 y 5, se toma a los 2 hombres en ese caso con menor votación de los 7 y se les reemplaza con las mujeres de mayor votación de sus propias listas. Recordemos que aquí se privilegia la lógica de representación de la lista. No se va a reemplazar nunca un candidato de derecha por uno de izquierda o uno de centro por uno de otro lado. No, tiene que ser dentro de la propia lista. Pero ¿qué es lo que no sabemos?
Y aquí hay un par de temas que están arriba de la mesa y que estaban avanzados en marzo, pero ustedes saben, COVID, estamos en una pandemia, entonces como que varias de estas cosas se patearon pensando que tienen que quedar resueltas antes de abril. Un poco cuando cambió el calendario, permitió ese espacio. Primero, súper importante, si es que habrán cupos reservados para pueblos indígenas. Esta es una conversación que está bastante avanzada. Hay un proyecto de reforma constitucional que está prácticamente en la puerta del horno, o lo estaba cuando, como digo yo, se cambiaron las fechas. Eh, no hay ninguna razón para pensar que no va a pasar, porque tenía los votos como tal, pero mientras no sea promulgado, esto es un proyecto y no es una obligación, a diferencia de la paridad. Esencialmente es una discusión en torno a garantizar que existan ciertos cupos, cierta cantidad de asientos, poco como decía yo con el tema de la comisión mixta, establecer que de los 155 van a haber 15 asientos, por ejemplo, si fuera un 10%, 15 asientos, escaños, que son solo para personas de pueblos originarios. En el fondo, que pase lo que pase, tienen que ser entregados a personas que cumplan con esa condición. Y para eso hay varias fórmulas también, hay varias posibilidades y hay varias discusiones que todavía están pendientes, pero ese, como digo, también lo podemos detallar más si le interesa más en la parte de las preguntas. Y lo segundo, que también esto es algo en lo que nos podemos detener después, porque también entiendo que es algo que les puede interesar bastante, son algunas de las medidas que se van a tomar para que los partidos, las organizaciones sociales y los independientes compitan en igualdad de condiciones. Eh, Cuando este proceso se aprobó en diciembre, habían varios temas que estaban pendientes. Por ejemplo, ¿qué pasa con los dirigentes sociales? Los dirigentes sociales hoy día en la Constitución no pueden ser candidatos a parlamentarios. Eh, Eso tiene una razón de ser y en el fondo es que, discutible de todas maneras, pero tiene una razón de ser porque se supone que intenta que nadie se convierta en dirigente social como una forma de hacer una especie de carrera política o de ganar una base. Repito, eso lo podemos discutir, debatir, pero no tiene ningún sentido en este nuevo contexto, porque en el fondo en este nuevo contexto, donde el proceso constituyente nos apareció, nadie tiene un tiempo ni siquiera para armarse una base como dirigente social, si así fuera. Y por el contrario, se pierde la posibilidad de contar con los dirigentes sociales en este proceso porque se les inhabilita automáticamente. Entonces, eso fue una de las primeras reformas o medidas que sí se tomó. Y hoy día esa inhabilidad no corre, a pesar de que sí tiene que haber renuncia y una serie de cosas, pero no corre la inhabilidad que existe para efectos de las elecciones parlamentarias. Otro de los temas que también ya se aprobó junto con la paridad, es el tema de las llamadas listas de independientes. Yo les contaba que en el fondo la gracia de este sistema es que privilegia a las listas, pero el problema que tiene es que en Chile no se permiten listas de independientes, las listas tienen que ser listas de partido y constituirse como partido y todo el cuento. Y cuando alguien va independiente, va por sí solo, en el fondo está solito en su propia columna. Y el problema es que si yo quiero ir de independiente en un distrito en nuestro distrito que estamos usando de ejemplo, donde hay 10 cupos, voy a tener que competir contra listas que tienen 10 personas. Y al final, mi total de votos va a ser el total mío solo y el total de la lista al lado, el total de todos los votos de todos los candidatos de esa lista. Entonces, claramente ahí hay un problema de base para efectos de una suerte de competencia en este proceso. Es una competencia bien desigual, que además, en este caso en particular, cualquiera de los argumentos que se usan para que eso sea así en el Parlamento y que también son debatibles, pierden todo sentido. Entonces, una de las medidas que sí se estableció es que los independientes pueden conformar listas. Y se pueden reunir, por ejemplo, 10 independientes en ese distrito y decir, nosotros somos la lista por la educación, hay un par de obligaciones que son relativamente sencillas, hay que tener como una especie de declaración, un título. Yo tiro medio en talla que es como la conformación de alianza
en las escuelas como ya armemos un nombre, un lema y un grito, pero en el fondo en parte es cierto, porque obviamente la idea es no restringir la posibilidad de formar las listas, sino que se puedan juntar independientes que a lo mejor tengan un tema común por el cual vayan a representar o a plantearlo en la convención. Sin embargo, todavía quedan algunos otros temas referidos a, desde el tema de la inscripción de los independientes, cuántas firmas necesitan, temas de financiamiento, que están todavía arriba de la mesa, están todavía en discusión, han sonado de hecho harto en estos días, y como les digo, podemos también profundizar en estos temas en la parte de las preguntas. Abril de 2021, suponiendo que ganó la prueba, vamos a ir a votar. Y pase lo que pase, vamos a terminar, no pase lo que pase, porque la historia puede pasar cualquier cosa, pero si el día termina con normalidad, al final del día de la votación vamos a tener a nuestros convencionales constituyentes, sea los 86 de la convención mixta o sea los 155 de la convención constitucional. Y en ese momento, para saltar, y en ese momento empieza, el presidente tiene que llamar o convocar a esa convención para que empiece a trabajar. Entonces, si la votación es en abril, nosotros estamos esperando que se reúna la convención, empiece a trabajar en mayo del 2021. ¿Ya? La convención tiene como única obligación y única atribución escribir una propuesta de constitución en un plazo de 9 meses. Esa es su única función. Lo que sí puede hacer, además de que cuenta con el espacio y cuenta con fondos para asesoría y distintas cosas, pero lo único que puede hacer es pedir una suerte de prórroga de 3 meses. Entonces, en la práctica, si la convención empieza a funcionar en mayo del 2021, 6, 7, sí, lo estoy calculando bien, mayo del 2021, debiera entregar el borrador en febrero del 2022. Ahora, si en febrero del 2022 no está lista, puede pedir que le den una extensión hasta marzo, abril, mayo, hasta mayo del 2022, que es probablemente lo que va a ocurrir, no nos engañemos, probablemente va a pasar eso de todas maneras. No solo porque es un proceso muy complejo, sino porque seguramente va a haber bastante que conversar y que discutir. Entonces, la convención, el órgano constituyente, sea el mixto o sea el normal, va a estar funcionando durante un año. ¿Qué sabemos de su funcionamiento? Y aquí viene uno de los temas bien importantes, porque una convención, en principio, reúne o toma este poder constituyente, de alguna manera, de la ciudadanía. Y aquí es donde mucha gente se pregunta, bueno, pero pueden hacer cualquier cosa, pueden hablar de cualquier cosa, pueden meter cualquier tema en la Constitución. La respuesta simple es que sí. En el fondo, todo podría ir en la Constitución. La historia de Chile nos muestra que hemos tenido constituciones que le dan un rol al mercado que nunca imaginamos, otras que quisieron regular la vida moral de las personas y hasta las relaciones interpersonales. O sea, ejemplos históricos hay de todo, tapa otra sesión, pero hay mucho. Pero sí es importante saber cuáles son las reglas que la misma Constitución le impone a esta convención. Porque esto es lo que les decía yo, la gran diferencia de todos estos otros procesos es que cuando se juntó, por ejemplo, la Comisión Ortúzar, que es la comisión que hizo la reforma, la Constitución de 1980, no estaba rigiendo la Constitución anterior. Entonces, las reglas de esa comisión las ponía Pinochet y la Junta, no las ponía nadie más. Cuando la Convención Conservadora hizo la Constitución de 1833, después de la Guerra Civil del 30, las reglas se las pusieron ellos, porque ellos eran los que habían ganado la guerra, no había nadie más que se las pudiera poner. En este caso, en cambio, como este es un proceso que ha sido institucionalizado, nuestra Constitución actual, con esta reforma, impone algunas reglas que la Convención no puede, sobre las cuales no puede pasar por encima. La primera, y es la más importante, es que
Independiente de cómo se discutan los artículos, y la convención va a decidir si hace comisiones por capítulo, comisiones por tema, si hay que aprobarlo en una comisión y después en otra, y meter las indicaciones y pasar para allá, eso lo va a decir la convención. Pero lo que no puede decidir, lo que está establecido en el proceso, es que al final del día, para que un artículo quede en la propuesta, tiene que ser aprobado por 2/3 de los constituyentes. O sea, si tenemos 155 constituyentes, 2/3 de 100, 1/3 de 155 es como 52, más o menos. 104 constituyentes tendrían que aprobar la propuesta de ese artículo para que el artículo sea aceptado. ¿Qué es lo que pasa si no se obtienen esos 2/3? Hay dos opciones. Opción número 1, se discute y se negocia hasta que se obtenga. En el fondo, si se presenta un artículo que obtiene 3/5, obtiene de los 104, obtiene 96, esas personas tendrán que ir a hablar con algunos de los que votaron en contra y decirle, bueno, a ver qué cambios podríamos hacer aquí para poder alcanzar estos 104 votos, y se negociará, y cuando se llega a esos 2/3, el artículo se aprueba. Hay harta discusión en torno a si es mucho, si es poco, y hartas discusiones numéricas, pero de nuevo el principio detrás de esto es en el fondo que aquello que quede en esa propuesta tenga un consenso relativamente, o no relativamente, más bien amplio. En el fondo que no sea algo que pueda cambiar en un par de años o en un tiempo. Y esto en el sentido de decir que no quede instalado algo, que no quede en las reglas del juego, algo que no cumple con ese nivel de consenso como tal. Sin embargo, también puede ocurrir que no se llegue a los 2/3, porque van a haber casos en los que no va a ser posible una suerte de negociación, porque no van a haber puntos intermedios. Si un grupo dice que la Constitución debe proteger la vida desde la concepción, y otro grupo dice que la Constitución debe proteger la vida desde el nacimiento, no hay un punto intermedio entre eso. O sea, hay 9 meses, pero en el fondo no hay una opción medio, no, en el fondo es una o la otra. Entonces es posible que no se llegue a un acuerdo en algo como eso. ¿Qué ocurre si no se llega a un acuerdo de esos 2/3? Bueno, el artículo no queda en la Constitución, y en el fondo no queda amarrado, no queda como parte de las reglas del juego, que de nuevo tiene el sentido de que si no existe un consenso amplio sobre el tema, entonces tampoco hay ninguna razón para legítimamente establecer que tenga que quedar amarrado sí o sí. En ese caso, ese artículo no queda en la Constitución y por ende no queda amarrado en ella, y cualquier discusión en torno a esto tendrá que ser resuelta con legislación normal, en el Congreso, con las reglas que tiene el Congreso para legislar, pero no amarrándolo en la, llamémoslo así, en la ley suprema de la nación. ¿Ya? Además de eso, y esto también es algo que podemos conversar después, el artículo 135 de esta reforma establece una serie de límites que tiene la Convención, que esencialmente son límites de atribuciones y límites temáticos. Los límites de atribuciones tienen que ver con garantizar que la Convención no va a poder afectar durante su funcionamiento a ningún otro órgano. En el fondo, lo que esto dice es que la Convención, el único rol que cumple, la única atribución que cumple es escribir esta propuesta de constitución. Y que esa propuesta de constitución, hasta que no sea ratificada por el plebiscito de salida, es una serie de hojas de papel. No es nada más que eso. No tiene ningún poder legal. Esto es bien importante para toda esa gente que tiene el miedo de que la convención entonces se va a sacar al presidente, o va a sacar a los parlamentarios, o va a hacer esto, o va a hacer lo otro. Si lo hacen, lo van a tener que hacer fuera de la Constitución. Y bueno, y en esa situación ya no estamos hablando de este tipo de marco. Pero en el fondo no tiene esa posibilidad dentro del marco o de las reglas de este proceso en particular. Y segundo, tiene también una serie de limitantes temáticas que podríamos llamar,
que son el carácter de la República de Chile, el régimen democrático chileno, las sentencias judiciales que ya están ejecutoriadas, no las puede contradecir, y los tratados internacionales que ya están firmados por Chile. En el fondo, la Convención, si bien podría introducir cualquier tema, cualquier artículo, cualquier definición dentro de la Constitución, no puede ir contra ninguna de estas. Por ejemplo, el otro día alguien decía, por medio de esta convención, la convención va a instalar una dictadura socialista en Chile. Pucha, aunque quiera, no puede. Aunque elijamos 100% de convencionales constituyentes que sean adeptos a la dictadura socialista, no van a poder, porque efectivamente van a estar limitados por ese artículo al momento de redactar esa parte de la Constitución. Si lo hicieran, se estarían poniendo fuera de la Constitución como tal. Rodrigo, Sí, solo para avisarte nomás. dime. Ya. Sí, estamos como ya, nos quedan Sí, unos minutos. Dale. cierro con esto. Y finalmente, esta propuesta de Constitución se va a presentar en un plebiscito ratificatorio o plebiscito de salida en marzo, si terminan su trabajo en febrero, o en mayo, si terminan su trabajo en abril del 2021. Y en ese plebiscito de salida, que a diferencia del anterior, es un plebiscito con voto obligatorio, da lo mismo lo que pase con la ley electoral, este plebiscito se estableció como un plebiscito de voto obligatorio. A usted se le va a preguntar, si llegamos a ese punto, si quiere la nueva Constitución que le acaba de proponer la Convención, sea cual sea. Vamos a ir a votar y se sacan los blancos, se sacan los nulos, se toma el 100% de los votos válidamente emitidos y se cuenta y se ve qué opción obtuvo el 50% más uno. Si gana la opción rechazo, el proceso constituyente termina. Y como la Constitución de 1980 nos va a haber seguido rigiendo hasta esa fecha sí o sí, vamos a seguir para adelante con esa Constitución porque no hay ninguna etapa siguiente que establezca otra forma de cambiarla como este proceso, y para que lo hubiera tendrían que reunirse 2/3 de los parlamentarios. En cambio, si gana la opción apruebo, esa nueva propuesta de Constitución debe ser promulgada por el presidente de la República dentro de los 3 días siguientes, y en el momento en que se promulga, se deroga, deja de funcionar, deja de regirnos la Constitución de 1980 y nos empieza a regir la que en ese escenario sería la Constitución del 2022. Y ahí concluye de una forma u otra este proceso constituyente. Me detengo ahí para que haya espacio de preguntas o lo que sea. Muchas gracias, Rodrigo, por esta explicación tan clarita, paso a paso. Yo creo que obviamente siempre nos van a quedar algunas dudas. Ahora abrimos el espacio para invitar a las personas que quieran comentar, hacer alguna pregunta en particular, algo que no les haya quedado claro. Rodrigo tiene toda la disposición del mundo para poder aclarar su pregunta. Tenemos una manito levantada. Blanca, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Rodrigo, mucho gusto. Hola a todos. Hola, Blanca. Bueno, la pregunta es la siguiente, porque delante también estuve escuchando en la televisión a algunas personas, que en el caso de los independientes, que van en desventaja total, que además dicen que tienen que juntar 2.500 firmas y que tienen que llevar a esas personas y que eso es muy caro, decían que una posibilidad es que se modificara ese artículo que está, o sea, ese acuerdo que hay para dar más facilidad a los independientes. Porque hay dos posibilidades: o los partidos suben a los independientes y se bajan ellos, los de siempre, o se forman listas de independientes. ¿Tú crees que haya alguna posibilidad de que eso ocurra? Porque si no, en realidad esto va a ser una constitución, o sea, una constituyente, un grupo de personas que son los políticos de siempre, que ya se están candidateando.
Yo creo, a ver, yo creo que de que existen posibilidades, existen, pensando de que han habido algunos cambios. Efectivamente, lo que tú mencionas es totalmente cierto. De hecho, en algún momento, el total de firmas que un independiente tiene que reunir está fijado por un porcentaje del total de votos del distrito en la elección anterior. Imagínate. Entonces por eso varía, pero está más o menos en el rango de lo que tú señalas. De hecho, en algún momento en la discusión se había planteado en esta reforma de las listas y todo, que tenía que ser el 0,2%, y ahí hubo algunos diputados que lo subieron al 0,4%, 4. en parte porque compiten de Sí. forma distinta. Y al mismo tiempo hay temas más prácticos. Por ejemplo, muchos independientes esta semana reclamaban porque se les obliga por la legislación chilena a llevar las firmas a notaría. Sí, Eh, es mucha y, plata. y eso, además de ser mucha plata, es súper impracticable en el contexto Pandemia, del COVID. claro. Y de hecho a los partidos se le hizo un cambio donde se permite hacer sus registros por medio de clave única La clave única, sí. en este contexto. Entonces, a ver, aquí siendo realista y pragmático, yo creo que hay voluntad política de varios actores y me atrevería a decir, no necesariamente de un lado o de otro, sino que repartido un poco más por un lado que para otro, pero hay. Así como hay actores en distintos lados que no tienen ninguna voluntad política. Pero esto tiene que ver con, voy escuchando más de ponerlo porque era algo que quería decirles al final, que es con esta famosa pregunta de si aquí se acabó todo, y es justamente el punto de decir que no se ha acabado todo. Y que tenemos que seguir dando una batalla ciudadana o participando como ciudadanos cada cual, yo siempre digo, yo no soy quien para decirle a las personas cuál es la forma en la que deban participar ciudadanamente. Hay personas que consideran que la mejor forma es a través de la protesta, a través del voluntariado, a través de la educación, a través de contactarse con su representante. Hay mil formas. Lo importante es que las usemos, y las usemos porque hay cosas que todavía de alguna manera están pendientes. Y el primer punto es lo que tú estás señalando ahora. Nosotros tenemos que garantizar que el órgano constituyente que se elija sea lo más representativo posible de todos y de todas nosotros. Porque esto no es una elección cualquiera. Y porque incluso si sale algo que, yo siempre digo, si a mí, Rodrigo Mayorga, sale una constitución que es perfecta como yo la haría, pero esa constitución no la sentimos propia, no la sentimos como un verdadero No pacto va a pasar lo social, mismo. No va a se nos pasar lo mismo. cae, se nos va a caer. La Claro. Constitución no hace magia y no crea el orden social, es un reflejo del orden social. Entonces, si no lo refleja realmente, entonces efectivamente nos vamos a encontrar con que no va a tener legitimidad, y 2 años, y el 2024 vamos a estar metidos a lo mejor en una discusión igual. Y estas discusiones son muy lindas, son muy democráticas, son súper importantes, pero son costosas. No es algo que uno quiera estar haciendo durante toda la vida, porque además después viene todo el proceso de implementación y toma tiempo. Esto no se va a acabar el 2022 de ninguna manera. Ya el 2022 es 2 años más, o sea, ya es harto tiempo. Pero esto requiere procesos posteriores. Sí, Entonces, porque, mira, ahí mi es opinión la es que, pelea. sí, el órgano constituyente, si no toma en cuenta el despertar social de este país, o sea, y van a estar, se van a elegir los mismos políticos de siempre, yo creo que ese es un tremendo conflicto. O sea, ¿qué representatividad hay de las demandas ciudadanas? Bueno, Entonces, yo creo que ese es un tema que se van a tener que replantear todos los partidos, porque no se lo replantearon en su momento, me exacto. imagino yo. Pero eso va a tener Lo, que pasar. Ahí yo diría que hay dos temas clave. Uno, seguir moviendo esa demanda, en el fondo identificar las organizaciones que la están levantando, apoyarla uno, levantarla uno también, porque finalmente es a través de movilizar esa demanda que podemos llegar o a reforzar a quienes tienen la voluntad para hacerlo, o a mover o movilizar a aquellos que no la tienen. Y segundo, que también es súper importante, es que también yo siempre pregunto en estas charlas, cuando pregunto por la gente quienes han votado, quienes no han votado, y uno a veces encuentra ahí esa famosa diferencia entre entre generaciones, que generaciones más chicas no han ido a votar, a diferencia de los otros. Pero cuando pregunto cuánta gente ha participado en campañas políticas, es mucho más transversal
la respuesta negativa. En el fondo, Ujú. porque nosotros tenemos metido ese chip, que también es un producto del periodo de la dictadura, en el fondo que la política es netamente una cosa de ir, votar y después volver. Entonces, en ese caso también decir que los independientes, incluso aunque se hagan todas las reglas posibles que ayuden a emparejar la cancha lo más posible, van a estar siempre en una desventaja, aunque solo sea porque no van a tener detrás el apoyo de un partido y de un Claro. equipo. Y ahí también yo siento que junto con una mano levantar demandas para que esta cancha sea más pareja, con la otra también hay que trabajar muy fuertemente, por ejemplo, el día de mañana, si ganan la prueba, por esas candidaturas. En el fondo, no solo decir, ya, yo voy a ir y voy a ir a votar ese día y listo, ese es mi apoyo a este candidato independiente que me represente y que va a permitir que esta campaña o que esta convención sea distinta, sino que al contrario también decir, cómo yo movilizo esa candidatura para que más personas puedan votar por esta persona, para emparejar la cancha en la práctica por medio de la participación ciudadana de la forma que sea, porque nos estamos jugando esto todo, Oye, las efectivamente. listas son distritales, o sea, Distritales, sí. imagínate. Esta es una cuestión loca lo que hicieron. Sí, es una... Quizás lo único que sí es para el caso de los independientes, lo único bueno de que sean distritales y no sean nacionales, que es lo que se quería Ajá. plantear en un momento, es que ahí sería incluso más difícil para los independientes, porque ser independiente y además estarse moviendo a nivel nacional sería Claro, prácticamente imposible. claro. Eh, Eso. ¿Hasta cuándo tendríamos tiempo de movilizar para que se incorporen estas indicaciones, por ejemplo? El facilitar el tema de las firmas para los independientes, porque la Lo que elección es pasa, en abril. claro, en el fondo generalmente tiene que ver con el cierre del padrón electoral, que es más o menos, creo que son 60 días antes, tendría que mirar exactamente pero creo que es más o menos esa la fecha. La práctica también depende de cómo cambie esto, porque de nuevo es distinto si se hace vía constitución que si se hace vía ley electoral. Si se hace vía constitución en la práctica podría cambiar el día anterior y afectarlo. Ya. Ahora, ahí siempre está el famoso principio de que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si cambia el día antes y el CERVEL dice, lo siento, pero no podemos hacer que el cambio se aplique para mañana, ¿cómo se llama? No se aplicaría. Entonces, más o menos el cierre del padrón debería ser nuestra idea fundamental. Perfecto. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta, comentario? Yo tengo una duda. Yo también. ¿El de género se divide así como masculino-femenino o les dejan espacio abierto a la gente de otra? No, efectivamente tú tenías un súper punto ahí. La definición de la paridad es binaria, se Es hizo con binario. criterios totalmente binarios. Género claro, y se inscriben según género registral, no me acuerdo el nombre exacto del que está en el carnet, pero sí, son criterios totalmente binarios en ese sentido. Eso es lo que hay que cambiar en la nueva constitución. Por ejemplo. Por ejemplo, Por se va a cambiar eso. Oye, Totalmente. Rodrigo, y una pregunta, ¿tú conoces ya organismos que estén preocupados del tema de la presentación de los independientes o tú sugieres, de acuerdo a tu experiencia, que las distintas organizaciones empiecen ya como a promocionar y a cuestionar este tema? Mira, el grupo que yo conozco, que de hecho por el cual yo me enteré de estas discusiones de esta semana, se llama Independientes No Neutrales. No los conozco en detalle, así que no lo tomen como un grupo necesariamente, pero sé que es un grupo que está en esa línea, trabajando Pero son especialmente en el tema. constitucional, o sea, ¿tienen una orgánica legal? Entiendo que sí, pero como digo, no lo he investigado en detalle, entonces no sé si hay partidos, cosas detrás, como que uno siempre tiene que tener ojo con las organizaciones, Sí. o al menos investigarlas, pero son los que yo he visto que más han movido esto, porque efectivamente el tema de los independientes como que había quedado un poquito Bueno, debajo de la mesa después de que se aprobó lo de las listas.
Y claro, y algunos partidos habían dicho, como bien decías tú hace un rato, les vamos a dar cupo en nuestras listas, que es algo que también está pasando. Hoy día también ser independiente ¿cómo se llama? Lo deslegitimada que está la clase Claro. política, puede ser una ventaja, competitivamente hablando. Pero también es distinto ser independiente e ir con un cupo de un Por partido político. supuesto, el independiente no va con cupo partido, pues como el Claro, senador Bianchi de Punta Arenas, él es independiente, pues, por claro, ejemplo, claro, totalmente independiente. claro, pero los independientes que han con cupo partido tienen No, algún tipo no hay, de ya no relación hay con el cupo partido independiente. también, etc. Súper clara, te felicito porque me aprendí mucho, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Sí, Rodrigo o Sandra, no sé si, porque no veo preguntas en el chat. Sí, agradecimientos. Mucho agradecimiento. Muchas gracias. Yo quiero hacer una consulta que no sé si tiene que ver con el parámetro de esta charla. Bueno, primero también agradecer que hoy día en este espacio, que no es tan masivo, pero también contamos con la presencia de organizaciones amigas. Está Ricardo Espinosa del sindicato SINOF de Integra, Sandra López de APRO-Junji, ¿ya? Y puede que también hayan compañeros que no lo hayan cansado, igual hasta La Blanca también, Hermosilla, académica y asesora de BEP. Así que como esta gran red que también tiene un carácter independiente y súper horizontal, que a diferencia de otras orgánicas, la CUT, por ejemplo, que siempre la pongo como comparación, no interesa abocarnos de lleno al proceso. Ahora, efectivamente tenemos ciertas limitancias para el ingreso del mundo independiente, pero desde tu apreciación, ¿es viable o cómo tú crees que es viable que organizaciones dedicadas a la educación podamos tener incidencia en lo que pueda pasar en la, esperamos, futura convención constituyente? Yo creo que, bueno, ahí hay dos caminos fundamentales. Y el primero, que es el que estamos hablando, es justamente el levantar proyectos de potenciales candidaturas convencionales o proyectos en el fondo en esa línea. Como te decía, si bien, claro, uno puede decir como medio esto de la alianza, como del grito, el lema y todo, parte de lo que eso puede significar es que permite reunir un grupo de organizaciones que a lo mejor quieren movilizar un tema, a lo mejor no van a llegar con una propuesta absoluta de lo que va a ser la Constitución, pero van a representar a un grupo de gente al cual le importa que cierto tema se esté presente o se trabaje de esa forma. En el fondo también hay que entenderlo desde esa lógica. Yo, usando una figura que puede ser medio cursi, pero que es clara, esto hay que verlo como una mesa donde no, y lo que tenemos que garantizar finalmente es que en esa mesa estemos todos representados en la justa medida. Y cuando digo en la justa medida es, en el fondo, a ver, aquí hay gente que políticamente a mí me va a caer muy mal, que políticamente yo voy a estar totalmente en contra de ello, y que jamás les voy a dar ni medio punto, pero es importante que estén también en la mesa, porque son parte de esta sociedad y por lo tanto son parte que estén para que hagan esto suyo. Lo que pasa es que es súper importante que si son el 10% de la población, no tengan un 50% del poder de decisión. Y creo que parte de lo que nosotros vamos, siempre que se cumplan para mí los márgenes de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Eso es como ahí creo que fuera de eso no sé si podemos hablar. Pero, y en ese sentido creo que hay una pregunta que las organizaciones como ustedes se tienen que hacer, que es decir, nosotros, como organizaciones, ¿cuáles son estos puntos que queremos levantar? ¿Cuáles son estos temas que queremos que estén presentes en la conversación? ¿Y cuál es el camino más efectivo para que estos temas estén presentes? Si bien es cierto que la política formal ha sufrido procesos de deslegitimación importantes, no significa que no hayan políticos y políticas legítimos, y no significa que a lo mejor el camino más práctico y mejor y más estratégico pueda ser a lo mejor apoyar una candidatura formalizada, pero que garantice la representación de este tipo de cosas. Ahora, de nuevo, esas son decisiones.
y son decisiones que requieren tiempo, requieren mirar el escenario, requieren conversaciones. Entonces yo pensaría en ese sentido que justamente ahí la pregunta por la que debiera partir es, bueno, en esta conversación en torno a nuestro pacto social, a la sociedad en la que queremos vivir, nosotros como organizaciones que están acá, ¿qué queremos que esté presente sí o sí en esa conversación? Primera pregunta importante. Y luego la segunda, a continuación, es ¿cómo hacemos para que eso esté presente? ¿Es la forma más efectiva levantar nosotros una lista? ¿Es la forma más efectiva apoyar nosotros una candidatura particular que se comprometa con este tema? ¿Es la forma más efectiva? Y poner encima de la mesa las distintas formas y optar. Y optar sabiendo que toda opción es una apuesta, de una forma u otra. Ninguna nos asegura el resultado. Está asegurado. Exacto, eso es una cuestión que también hay que tener súper clara en procesos como este. En el fondo, nada nos asegura propiamente tal que vamos a llegar a lo que queremos. Pero sí, lo que sí yo siempre digo es que no hacer el trabajo que requiere llegar allá nos asegura o nos aleja mucho más de esa posibilidad. O sea, en el fondo, lo pongo de la siguiente forma: si nosotros, los chilenos y las chilenas, y los ciudadanos y ciudadanas, vamos a votar el 25 de octubre, 100%, todos vamos a votar, volvemos a la casa el 25 de octubre en la noche, y después vamos a votar en abril el 100% por nuestros constituyentes, y nos volvemos a la casa, y después estamos un año así esperando, y en mayo del 2022 vamos a votar por estas propuestas, lo más probable es que el resultado no sea un resultado óptimo, porque esto va a requerir mucho trabajo y va a requerir mucha conversación y va a requerir en el fondo mucha energía. Yo siempre pongo el ejemplo histórico de la Constitución y bueno, y lo que te decía después, y después va a venir un proceso posterior, donde vamos a seguir en discusiones y en conversaciones y en conflictos, y ahí vuelve a mi segundo punto respecto al tema de la educación, como educador también. Ahí creo yo la relevancia de lo que significa el educar. En el fondo, y no lo digo de nuevo como un lugar común, lo digo el sentido de esto. O sea, vuelvo al inicio, una de las cosas que hemos descubierto es cuán poco sabemos de esto, cuán poco lo hemos practicado. Como educadores sabemos que uno no aprende cosas nomás porque alguien venga y me las diga. Las practicamos, las hacemos con otros, creamos cosas. Entonces, hay una pregunta ahí respecto a esa función de educación que yo llamo educación constituyente, que también es fundamental, que también significa decir, pues, por ejemplo, a lo mejor mi rol tiene que ser ahora el trabajo además con las comunidades, en los espacios locales, en los espacios escolares, en los espacios territoriales, y a lo mejor tengo que con una mano trabajar una cosa y con otra nota, y de nuevo, tendremos que tomar decisiones, porque a veces no se puede hacer todo. Pero la pregunta tiene que estar arriba de la mesa. Esta organización que les comentaba yo, perdón, que comparto una última vez para ponerle ahí nomás el que está muy bien en Instagram y en Facebook, Momento Constituyente, un poco una organización que tiene como objetivo fundamental trabajar por este tema de la educación constituyente, sobre todo pensando en que en la medida que haya mayor educación constituyente, este proceso final, el resultado que salga va a ser más legítimo. Más allá de que yo, Rodrigo Mayorga, tengo mi voto claro el 25 y tengo mis 2 votos claros del 25 y todo el cuento, me importa mucho, como les decía, que no pensemos esto como una elección más, como una competencia más, que además es una lógica muy propia del modelo en el cual vivimos, sino que más bien como un proceso democrático de conversación que va a sentar, espero, el pacto social que queramos tener como sociedad y sobre el que vamos a construir mucho de lo que viene para adelante. Y si eso no es sólido, da lo mismo que lo redacte yo y sea exactamente igual como lo que yo quiera, o yo y mi grupo, no se nos va a caer. Y eso lo hemos visto en la historia del país, no más de alguna vez, y en muchos momentos. Entonces, hay ahí dos labores. Yo creo que los que trabajamos en educación tenemos ahí una doble... se vienen agotadores los próximos años, pero
que todos quienes Sí. todos quienes trabajamos en educación estamos siempre agotados porque somos muchos. Entonces, Hay que empezar a derribar esos mitos, como tú decías, y esos discursos instalados de que esto es una pugna entre dos bandos, que se ha levantado también estos días, como un poco también cayendo en esta lógica, ¿cierto? De que si no eres apruebo, inmediatamente eres rechazo o a la inversa. Así que yo agradezco no solamente el que haya estado aquí, sino que el trabajo que están haciendo ustedes como organización de poder devolver un poco lo que se nos ha quitado y también a lo que nos hemos acostumbrado, que esta falta de educación cívica, esta falta de participación, esta falta de ser ciudadanas y ciudadanos finalmente, porque no es solamente el título, implica también ejercer mi ciudadanía. Así que yo te doy las gracias por eso, Rodrigo. Yo no sé si alguien quisiera como ya dar algún comentario de cierre, chiquillos, por el tiempo. Aprovecho yo, Rodrigo, de preguntarte si tú podrías y tienes la disposición de ser invitado a participar de esta misma conversación con otros gremios, quizás con otros sindicatos, para poder ampliar también esta formación. feliz, nosotros una de las cosas que estamos haciendo en la organización, a la cual además los dejo a todos invitados porque es todo con trabajo de voluntarios en distintas cosas, estamos además creando un poco equipos de relatores para esto mismo, porque justamente porque hay mucho y también si a alguien algo le interesa como formarse o capacitarse en esa forma, estamos generando esos espacios. Entonces, feliz sin poder comprometerme por temas de fechas de que sea yo, Sí. pero en el fondo lo que sí estamos tratando de levantar es justamente que podamos ir generando estos espacios. Yo siempre que puedo hacerlo yo, lo hago yo porque me encanta, pero claro, Nota. a veces uno no se puede estar en 4 lugares al mismo tiempo, ni siquiera con Zoom hoy día, que igual lo permite un poquito más, Sí. pero en el fondo totalmente abierta la puerta para cualquier invitación. Buscamos la forma, la idea es, como digo, ver de alguna manera en que lo podamos ir haciendo. Ese es nuestro rol Súper. como organización. Gracias, Rodrigo. ¿Estamos? Bien. Muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo y todos tus conocimientos, la generosidad que has tenido a estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, Rodrigo, de parte Muchas también gracias. de los sindicatos, los gremios, así que vamos a iniciar este camino juntos. Muchas gracias por tu aporte y también, obviamente, que con los asistentes a este importante evento de autoeducación. Muchas Ricardo, ¿tú Muchas gracias. ibas a gracias. decir algo? No, solamente sumarme a darle los agradecimientos a Rodrigo. Y mira, estaba reflexionando porque iba a hacer una pregunta, pero después estaba reflexionando esta situación que se da en estas temáticas que son relevantes para la ciudadanía. ¿Será por comodidad? ¿Será por temores? ¿O simplemente podría ser de que esta apatía es producto de toda este desprestigio de la política, en que hay independientes que participan en elecciones y dicen, no, yo no soy político, no, porque no quieren ser salpicados por ese desprestigio, cuando uno mismo aquí estamos haciendo política. Entonces, el tener miedo, y tenemos miedo de pronunciar la palabra política. Yo hago política, a mí me encanta la política, y le hacemos política siempre, a cada rato. Entonces, solo reflexionaba, Rodrigo, y no sé si ustedes han tenido, porque claro, quizás hubiéramos esperado mayor asistencia en este tema, porque son temas relevantes de nuestra sociedad, del futuro, o sea, del presente nuestro, del futuro de las futuras generaciones. Y por eso me pregunto yo y reflexiono, ¿por qué será? ¿Será comodidad? ¿Será temor? Porque hoy día hay mucho miedo, hay mucho temor. Me recuerdo, Rodrigo, que un día en un programa, y disculpen que me extienda, pero siempre me recuerdo que ante una consulta que le hicieron al señor Kast cuando estaba como candidato presidencial a anteriores candidaturas presidenciales, le citaron de que aparentemente su familia estaba involucrada con la desaparición de detenidos desaparecidos y muertos. Entonces, él
él, una de las respuestas que esgrimió ahí, y que siempre me da vuelta a mí, dice, a ver, dice, si esa familia en particular, porque le dice, tú conociste a tal persona, conociste Guzmán, creo que era el apellido, no recuerdo el apellido, pero bueno, esa familia, ¿tú crees que si hubieran sabido que nosotros estábamos involucrados en su muerte, hubieran seguido trabajando con nosotros? Yo creo que ahí hay una realidad del Chile nuestro, porque esa familia que siguió trabajando con ellos, quizás yo estoy especulando, quizás tenía las dudas de que sus familias, sus hijos hubieran sido muertos por complot de ellos. Quizás, estoy en una mera especulación. Pero ¿qué posibilidades tenía esa familia de retirarse de esos campos, de esas casas que le entregan ellos? Que antiguamente el patrón del fondo le entregaba una casa y un espacio para que hiciera un huerto. Y ese padre de familia no se podía mover de ahí porque no tenía otra opción. Por lo tanto, esa respuesta siempre me ha dado vuelta en la cabeza y digo yo, esa es la realidad de ese Chile en que mi abuelo fue un campesino que vivió en la casa del inquilino siempre. Él nunca tuvo la posibilidad de decir, este es mi hogar, este es mi casa. Entonces, esos temores son los que hoy día también yo creo que están presentes. Yo creo que más que nada están presentes por un tema de herencia de nuestra idiosincrasia, de que hemos sido criados serviles, obedientes. De repente hasta yo mismo me he pillado diciéndole a mis hijos, a ver, no me desobedezca porque yo soy su padre, y me doy cuenta de que yo soy su padre, pero no soy su conciencia, no soy su pensamiento, no soy su idea. Y yo siempre los invito a tener ideas propias, a que me cuestionen, que cuestionen su entorno, que sean capaces de poder tener un pensamiento propio. Entonces, siempre me recuerdo esa respuesta que dio ese señor, y ahí demostró de cuál es el Chile opresor que tenemos hasta el día de hoy, porque es el hambre nos hace ser cobardes. El hambre nos hace ser serviles, domesticables. Simplemente es compartir esa reflexión, Rodrigo, y agradecerte nuevamente, y ojalá que podamos realizar otra, y perdón que me sume, Rodrigo, pero que se pueda realizar otra de estos conversatorios porque son muy enriquecedores. Y también, como dijo Blanca, que ella es una gran ilustrada y siempre está muy mejor que uno, el que reconozca que se aprendió mucho, ¿qué queda de mí? Aprendí 1000. Así que muchas gracias, Rodrigo. Nada que agradecer, Ricardo, y solamente como hacer eco de tus palabras claro, yo creo que una de las cosas que efectivamente, bueno, decía yo, una consecuencia sin duda de la dictadura, pero para qué decir de todas las raíces, incluso más profundas que tiene la historia de este país, eso, es reclamar de vuelta la política, es reclamar de vuelta la política como una acción humana y claro, y en el fondo decir, bueno, ¿qué podemos ir haciendo para ir? No lo va a hacer ninguno de nosotros solo, y eso es parte también del sentido de la política como algo, lo decía hoy día otro grupo en la mañana que hablaba de estudiantes, como algo que siempre va a ser colectivo. La política no existe de uno. Y eso supone cambiar muchos de los switch, las generaciones que nacimos ya en finales de la dictadura y después, ¿para qué decir? Que aparecimos en este mundo donde eso eran los sentidos comunes. Y ya, pues ese es un trabajo que tenemos que hacer juntos. Mientras más, tenemos más posibilidades. De nuevo, nunca tenemos certeza que lo vamos a lograr, pero sí sabemos que si no lo hacemos, vamos a estar más lejos todavía de esa posibilidad. Sí. Yo solo quisiera rematar, y con esto ya no digo nada más. No soy un educador formal, ni mucho menos, pero sí creo que debemos sumarnos entre todos a eliminar de una vez por todas al analfabeto político, que ese es el más peligroso, el analfabeto político. Así que yo me quiero sumar para que no haya lo menos posible en nuestra sociedad analfabetos políticos. Vamos, Gracias. vamos, yo voy contigo. Vamos. Eso, vamos. Te apoyo. Sandrita, ¿tú habías levantado la mano? Sí, la verdad. Bueno, agradecer la presentación, la verdad que muy clara, como dijo Blanca, como dijo Ricardo, un aprendizaje, la verdad que hay un desconocimiento total de cómo abordar lo que se nos viene. Creo que el desafío es bastante grande, hay que cambiar hacia un estado de bienestar y no va a ser fácil.
probablemente en este proceso constituyente tal vez no lo consigamos, porque está muy arraigado el Estado subsidiario, está muy fortalecido no solamente por la derecha, también por la oposición, hay muchos intereses detrás, ¿cierto? Y allí donde debemos ser muy fuertes. Y la verdad que quisiera pedirte un consejo, Rodrigo, porque esto va a ser muy difícil. Vamos a tener que, los constitucionalistas que se presenten, ¿cierto? Las listas tal vez independientes de la ciudadanía, no le va a tocar fácil. Van a tener que lidiar con los partidos políticos de oposición, nos van a tratar de fragmentar como oposición también, porque efectivamente eso es lo que ellos quieren. Ojalá se presenten la mayor cantidad de independientes, dice la derecha, para efectivamente nosotros nunca llegar a acuerdos, nunca tener una mirada única de cómo debemos llevar este proceso. Y es allí donde la negociación lamentablemente va a estar presente y vamos a tener que golpear puertas, tal vez las puertas que no queríamos golpear, ¿cierto? Los mismos personajes de siempre. Y un consejo, o sea, ¿cómo hacerlo? Porque de verdad que se nos viene muy, muy duro, sobre todo en lo que es educación, porque la educación es el corazón de la ciudadanía, el corazón de un país. Entonces, educar es lo que hace los cambios. Y educar es lo que ellos no han hecho durante estos más de 30, 40 años. O sea, no nos han educado para este proceso, no tenemos idea de lo que es un proceso constituyente, no tenemos idea de lo que es una educación cívica, ¿cierto? Y los contenidos también curriculares dejan mucho que desear. ¿Para qué hablar de historia? O hablar de otros temas que son importantes, que son propios de nuestro pasado y nuestra cultura como chilenos y chilenas. Eso, muchas gracias. Yo, bueno, de nuevo, también concordando yo diría, casi todo lo que planteas tú, Sandra, así como quizás el único consejo que vuelve un poco a lo que decía antes bueno, esto va a requerir harta energía, harto trabajo, a veces más energía de la que uno solo puede entregar, porque uno es ser humano también y tiene que vivir, tiene que hacer muchas otras cosas, esto no, y por lo tanto lo colectivo es fundamental. Eso es la primera cosa que tiene que ser muy importante. Y quizás lo segundo, tomando un poco eso que dices tú lo que planteas de la negociación, yo creo que, de nuevo, hay que, quizás en esto de la política, y creo que en parte esto igual es una de estas consecuencias de que nos hayan quitado la política, es que la negociación se nos ha convertido en algunos casos siempre como algo terrible. Como esta cosa de lo amarillo o lo que uno cede y todo el cuento. Y yo creo que también requerimos un proceso de recuperación, de entender la negociación o volver a entenderla como un sentido, en el sentido del diálogo, de saber con quién negociar, por ejemplo. De saber con quién uno puede ponerse de acuerdo o puede buscar ciertos puntos de acuerdo que a lo mejor permitan construir algo conjunto. En el fondo, entender el ceder y el negociar como parte de este proceso de conversación, pero que tiene que ver con algo que decía Ricardo. En el fondo, para que pueda ser el ceder y el negociar parte de este proceso, tiene que hacerse en igualdad de condiciones, porque si yo estoy cediendo por el hambre, entonces obvio, eso no es negociar. De hecho, eso es una imposición. Si le ponen negociaciones porque el que lo impone quiere además sentirse bien de que no está imponiendo nada. Entonces creo que ahí como parte de ese consejo y de lo difícil que va a ser, es justamente volver a poner el término arriba de la mesa y volver a cuestionarlo para identificar muy claramente cuándo hay negociación, entendida como un proceso de diálogo y puesta de acuerdo, de decir, ya a lo mejor, como decía hace un rato, a lo mejor la cuestión no va a ser exactamente la que yo quiero o la que mi grupo en particular quiere. Eso es parte de vivir con otras personas. Pero sí lo importante es que en ese proceso nos veamos representados por quienes somos, por la cantidad que somos, y no que haya un grupo chiquitito de 10 personas que tenga el poder de decidir o que negocie con el mismo poder con el que negocia un grupo de 1 millón, porque ahí es donde empezamos a construir órdenes que son ilegítimas. Pero eso va a requerir energía, porque va a requerir preguntarse eso, va a requerir decir, a ver, con esta persona, al negociar, ¿estoy negociando o estoy cediendo?
O estoy negociando o estoy transando. El transar también es un término que se ha convertido en como un problemático, pero eso es parte de nuestra historia. Eso es parte de jugar un partido en una cancha que está totalmente inclinada a su lado. Y por eso está importante que lo que salga de acá sea legítimo, porque si no lo es, vamos a seguir jugando los partidos en canchas inclinadas y al final lo único claro es que ese tipo de situaciones revientan de una forma u otra. Y los reventones, aunque sean revolucionarios, son costosos y generalmente son más costosos para aquellos que están en situaciones más desvalidas, lo que además lo hace más complejo todavía. Sí. Entonces el único consejo es fuerza, ánimo y harta colectividad. Yo creo que ahí está la clave. Esto es más grande que cualquiera de nosotros. Y nos vamos a necesitar y aunque no siempre concordemos, por eso digo yo, ahí hay que tener muy claro también los marcos, aunque no siempre concordemos en todo, es importante saber con quiénes concordamos en aquellas cosas que son las más importantes para poder ir trabajando juntos. Súper. Nuevamente, muchas gracias por la claridad. Bueno, yo creo que vamos a cerrar. Nuevamente agradecerte, Rodrigo, y esperamos estar en contacto pronto. De todas maneras, ahí seguimos. Y sigan al grupo en redes sociales, Momento Constituyente, ahí también hay harta información. Acá los chiquillos van liberando gráficas que son súper didácticas también, así que para que lo puedan seguir. Sí. Muchas Probablemente gracias, aparezca por ahí una fotito de la presentación para que sepan. Sí, y liberando y compartiendo nosotros el video también te vamos a etiquetar y vamos a etiquetar a la agrupación. Y ahí lo podemos compartir también, si se puede. Eso, buenísimo. Sí, muchas Ya. gracias. Muchas gracias. Súper bien. Que estés Chao, bien. chao. Gracias, gracias.